Don't panic. Slow breaths. Slow breaths. Try not to push for a bit. Just try and breathe away. That's good. Try and breathe for me. Oh, that's superb. Well done. He's coming closer and closer. Well done. ¿Qué pasa, tan gatito? Tan bonito. Oh. Ya está. Ya está. Ya está. Será moreno. Bueno, es. Unos días después del comienzo de la primavera de 2020, el primer ministro británico Boris Johnson declaró oficialmente el comienzo del confinamiento en todo el país, debido a la crisis de la COVID-19. Unos días antes del comienzo de la primavera de 2020, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, había hecho exactamente lo mismo. Nosotros, ciudadanos españoles residentes en Escocia desde hace más de una década, nos adelantamos a Boris y nos autoconfinamos desde que lo hicieron nuestros compatriotas españoles. No había nada de solidaridad patriótica en nuestra decisión y sí mucho de sentido común. Así, el día en que Laura trataba inútilmente de hacer volar la cometa de Jan y este aburrido acababa por entretenerse haciendo un agujero en la arena con un palo, fue el último en un largo tiempo que pasamos varias horas seguidas fuera de casa. Ese día fue también la antesala de la primavera más extraña de nuestras vidas. Una primavera a la que no solo se le rompió una esquina, como en la novela de Benedetti, sino la calle entera. Yo era de los incrédulos también, y Vicente y todos aquí, todos riéndonos de los chistes y tal, pero empezamos a ver que la gente de Italia empezaba a cancelar y dijimos, bueno, no pasa nada, el 30% de nuestro negocio son los italianos, y empezaban a cancelar progresivamente tal, y decían, esperemos que no cancelen los españoles. No, los españoles no cancelan, tal, no sé qué. Efectivamente han tardado en cancelar, siguen cancelando. Pero te imagínate una empresa que está preparada para Semana Santa y ha pasado el invierno manteniendo a todos esos trabajadores, pagándoles salarios, porque es muy difícil entrenarlos, y entonces estás llegando a este momento donde va a empezar Semana Santa, y claro, y cuando tal pasa esto, que es como si hubiera caído un meteorito para nuestra empresa, porque es muchísima casualidad que nosotros solo tengamos clientes españoles e italianos, y habíamos empezado con inglés, pero ese negocio todavía está desarrollándose, entonces empezamos en octubre del año pasado solamente. Y entonces te cae esto, los gastos todos los días son altísimos, vienes acumulando la deuda del invierno, y cuando tal, ahora cada día que pasa, gastos nuevos. Pero aquí las primeras en caer van a ser como las nuestras, y después todas las empresas de Italia y todas las de España. Y después ya, por supuesto, aerolíneas, y ya después esto es como un castillo de naipes económico. O sea, aquí caerá, empresas de muy, muy diferentes sectores. Lo que viene aquí es de órdago, y esto va a tardar años en recuperarse. Dijimos que haríamos lo que hiciera falta, cuando hiciera falta y donde hiciera falta. Pots tirar? És blava o és un nou, no? No, no m'ho diguis, no m'ho diguis, no m'ho diguis, no m'ho diguis. Vale. Passo. Passes també? Passo. Tampoc? Passo.
canvio a color verd. Canvio a Gràcies. color verd. Gràcies. Tac, tac. Toma ja. I Espera, sí, hombre. Ah! Oh! ¿Has visto eso? No. 3 vegades. Ha hecho un triple mortal. Lo llamaremos triple mortal. Molt bé. ¿Te'n queda una? Uno. No tinc. Por fin! Ja em tocava, no? Guanyar o què? Quantes te'n quedaven a tu? Tres! Mama, Què fas? estic fent una font. Anda! Una font de llac. Estás gastando un poco de agua, ¿no? Para hacer eso. Jolín. Venga, toma 6. ¡Acción! Magma Haze, Eva! ¡Magma Haze! Yoo-hoo! Oh, well, Eva, we are the band in Scotland, and oh, yeah, oh dear, which apartment is on fire? Oh my god, and oh well, Magma Haze, Eva, Magma Haze. Magma Haze, eres mi manera libata, Sara. Ya está. Hem fet com un animal, com un monstru, mossegat, com molt Mis vecinos del bloque de enfrente y yo nunca nos habíamos visto. Es una calle estrecha y todos tenemos cortinas para preservar nuestra privacidad. El domingo nos vimos las caras por primera vez. Sí, esos aplausos son los míos. Salimos a la ventana a aplaudir a quienes están luchando contra el coronavirus en la sanidad pública y tímidamente cruzamos nuestras miradas y nos unimos en un aplauso que atravesó la distancia que nos separa en un abrazo silencioso. A mí casi se me saltan las lágrimas, las emociones de estos días. Después volvimos a meternos en casa. Hasta mañana a las 8. Tenemos una cita. Hay que ver cómo nos ha cambiado la vida en una semana. No hace ni 7 días éramos personas libres para entrar, salir, quedar, abrazarnos y besarnos. Ahora tenemos que estar recluidos, evitar el contacto y separarnos hasta 1 metro de conocidos y desconocidos a los que no podemos dejar de mirar como posibles contagiados, como un peligro. No sé si os pasa a vosotros, pero yo salgo a comprar y veo virus por todas partes, desde el pomo de la puerta a la pareja que viene por mi acera, de la que instintivamente me aparto. Después pienso en cómo me gustaría abrazarlos, aunque no nos conozcamos, y llamo a alguien a quien quiero para decirle las ganas que tengo de hacerlo, de darle los besos y los abrazos que acumulo como oro y que antes daba sin apreciarlos. Este maldito virus que nos ha quitado tanto nos ha dado valorar lo que nos quita, lo que es importante y damos por hecho. No es el papel higiénico, son la libertad y los abrazos. Hay quienes llenan su ausencia ayudando a los demás, que es otra forma de abrazar, de liberarse de uno mismo. Y están los que lo llenan atiborrando el carrito. Tampoco seamos duros. Miedo y egoísmo tenemos todos. La mayoría lo compartimos, pero hay quien se abraza a sí mismo para combatir el frío. No ve al vecino de enfrente, ve un peligro, un competidor en la cola del súper. Demos tiempo, que es otra de las cosas que nos ha dado este virus. Muchos y muchas acabarán cediendo al abrazo colectivo, a ese aplauso que se contagia calle arriba y que une nuestras manos aun estando tan lejos.
El otro día hablé con mi hermano y me dijo que aquí teníamos mucha suerte, porque al menos se nos permitía salir una vez al día para hacer ejercicio. Así cualquiera, dijo, o quiso decir. Me sonó como si un preso le echara en cara a otro que éste pueda salir al patio una vez al día, mientras él se tiene que quedar en su celda las 24 horas. Unos tienen patio y otros no, pero todos presos al fin y al cabo. A pesar de todo, no me quejo, y soy consciente de que comparar nuestra situación con una prisión es un insulto a todos aquellos que verdaderamente se hallan en una. Nosotros aprovechamos ese ratito de permiso para ir a la playa a correr, montar en bici o jugar con Jan. Aunque la calle y el aire alivian la carga acumulada bajo techo, siempre que salgo me invade la misma sensación extraña. Es algo parecido a lo que siento un último día de vacaciones. Mi cuerpo aún sigue de vacaciones, pero mi mente ya está de vuelta en casa y metida en faena. Estoy, pero no estoy. Estoy fuera, pero estoy deseando volver adentro. Quizás por el miedo al contagio, o quizás por un tipo de solidaridad casi subconsciente con los trabajadores que siguen cada día ahí, al pie del cañón. Y con los enfermos, y con los muertos. Sobre todo con los muertos.